Bienvenidos y bienvenidas a esta teleclase de Universidad en Casa. El día de hoy vamos a compartir un proceso de enseñanzas y aprendizaje en el marco del programa de iniciación universitaria, específicamente en el núcleo Identidad, Unidad Curricular, Soberanía, Seguridad y Defensa de la Nación e Integración Regional. Recordemos que Universidad en Casa es el programa central del Estado para garantizar que los estudiantes universitarios de Venezuela puedan cursar estudios desde sus hogares y que la cuarentena social voluntaria a que nos convoca el presidente Nicolás Maduro no afecte la formación de los profesionales. Esta es la clase número 1 sobre la protección civil y administración de desastres, donde desarrollaremos 3 contenidos que veremos a continuación en nuestra pizarra digital. Origen y evolución de la protección civil y administración de desastres. Conceptos básicos para la atención de emergencias y desastres y la organización comunitaria. Los objetivos de esta clase son determinar el origen y evolución de la protección civil y administración de desastres, desarrollar los conceptos básicos para la atención de emergencias y desastres y orientar la organización comunitaria para la protección civil y administración de desastres. Es así como damos inicio al primer momento. Origen y evolución de la protección civil y administración de desastres. Como objetivo general tenemos comprender la importancia de la organización de protección civil y administración de desastres para la atención de las diferentes eventualidades que se presentan a nivel nacional. En la siguiente lámina vamos a comprender ese origen de la protección civil en el mundo y en Venezuela. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, Alemania, en su intención de invadir y atacar a Inglaterra y igualmente a Francia, ocasionó una serie de desastres y de situaciones adversas. Fue ahí donde la organización comunitaria surgió de manera espontánea y por necesidad para dar respuesta a todas las consecuencias de la guerra. Y precisamente en esa organización primera de la comunidad, de la sociedad, para atender a las emergencias, a los enfermos, a los heridos, a los desplazados, que propició la resistencia necesaria para que los maquis en Francia y la resistencia en Inglaterra pudieran evitar la invasión de Alemania a estos territorios. Entonces vemos cómo hay un origen en primera instancia a través de la guerra, pero no solamente es el concepto de la guerra que da impulso a la creación de la protección civil. También podemos hablar de la autoprotección. El ser humano, el hombre y la mujer, desde que existe también de manera espontánea, ha desarrollado una serie de actividades capaces de proporcionar seguridad en su entorno y a su persona. Otros países como Chile, que fueron pioneros en la organización de lo que se llamaba acá en Venezuela Defensa Civil, propiciaron este tipo de organización no por las guerras, sino por eventos naturales, que eso lo vamos a ver más adelante. La ocurrencia de estos eventos los llevó a organizarse para atender las diferentes situaciones y los diferentes eventos adversos que afectaban a esa comunidad. En la siguiente lámina vamos a ver lo que ha sido la evolución de protección civil en Venezuela. Desde el año 43, con el decreto 175 de la Junta Nacional de Socorro, hasta llegar al año 99, donde la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la incorporación de la Organización de Protección Civil y Administración de Desastres. Más adelante se promulga la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, que regula ya de manera específica el funcionamiento y la amplitud y el alcance de esta organización para que en los diferentes estratos del gobierno nacional y del territorio dar respuesta a los diferentes eventos que se puedan presentar o que se vayan a presentar. Vemos entonces cómo de manera constitucional el artículo 326, que establece la corresponsabilidad entre el Estado y el pueblo,
invita, convoca como deber a participar en los 7 ámbitos estratégicos del Estado, como es el político, el económico, el social, el cultural, el geográfico y el militar, a participar activamente la población en la mitigación de los diferentes riesgos, en este caso que estamos hablando de protección civil, para coadyuvar a los organismos del Estado a enfrentar las diferentes situaciones que puedan ocurrir en el transcurso de la vida cotidiana. Tenemos entonces en lámina al artículo 332, donde nos dice que el Ejecutivo Nacional, para mantener y restablecer el orden interno, el orden público y proteger a los ciudadanos y ciudadanas, conforma un cuerpo de Policía Nacional, un cuerpo de investigaciones criminales y científicas, un cuerpo de bomberos y bomberas y un organismo de protección civil y administración de desastres. El rango constitucional que el Estado venezolano, a través de su constitución, establece para atender las diferentes situaciones, eventos que se puedan presentar que afecten la cotidianidad y la seguridad de la población ante la ocurrencia de un evento. Tenemos igualmente en la siguiente lámina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que establece que es un sistema de protección civil que se entenderá como una gestión social de riesgo en la cual actúan los distintos órganos del poder público a nivel nacional, estatal y municipal con la participación de la sociedad. Es decir, la conjugación pueblo y Estado para atender las diferentes situaciones que se puedan ir presentando dentro de las comunidades, que ya la vamos a ver en un momento dado cuáles son esas situaciones, cuáles son esos posibles eventos, cuáles son esas posibles ocurrencias que puedan presentarse y que se presentan dentro de la territorialidad de nuestro país. También tenemos en la presente lámina el artículo 25 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, que define como una gestión social de riesgo, comprende los aspectos de prevención, preparación, mitigación, respuesta y recuperación ante eventos de orden natural, técnico y social. La sociedad, la población, en su corresponsabilidad, como lo establece el artículo 326, se prepara, se organiza para atender de manera primaria e inmediata cualquier situación que se pueda presentar en su comunidad, dentro de su comunidad. En la siguiente lámina vamos entonces a entrar en lo que es la conceptualización de algunos elementos importantes para comprender y entender el desarrollo de ese organismo que se llama Protección Civil y Administración de Desastres. ¿Qué se comprende como riesgo? ¿Cuáles son las potencialidades en cuanto a los tipos de amenazas que estamos expuestos? ¿Cuáles son las medidas de prevención que podemos asumir desde nuestras comunidades? ¿Qué significa y cuál es la función principal de la protección civil? Eso lo vamos a conceptualizar como acciones de mitigación de riesgo y protección civil. Se comprende como riesgo a la medida de la magnitud de la vulnerabilidad de ocurrencias de un evento adverso que revista peligrosidad. La peligrosidad es la probabilidad de ocurrencia de un potencial evento, incendio, inundaciones, derrumbes, sean naturales o sean antrópicos. La vulnerabilidad son la existencia de elementos internos capaces de producir un daño, o sea, los elementos que tenemos nosotros a lo interno que pudieran afectar nuestra seguridad. Y las amenazas son los elementos externos, esos elementos que no controlamos. Hay una diferencia entre lo interno y lo externo. Lo vulnerable podemos fortalecernos, podemos evitarlo, y lo externo, que son las amenazas, un terremoto, como una inundación, no lo podemos controlar, pero sí nos podemos preparar para atender esa situación. Podemos entonces resumir este primer momento como el estudio y el análisis del origen de la protección civil en el mundo y en Venezuela, la conceptualización inicial de algunos elementos importantes para el entendimiento de esta actividad y la normativa legal que dentro del Estado venezolano rige
la aplicación de esta organización. Finalizado el primer momento, damos inicio ahora al segundo momento, que son los conceptos básicos para la atención de emergencias y desastres. En la siguiente lámina nos encontramos con tipos de desastres naturales y antrópicos. Dos tipos de desastres: los que se producen dentro de la naturaleza por incidencia propia de la misma, y los antrópicos, donde interviene la mano o está la presencia activa del ser humano. En la siguiente lámina vemos, por ejemplo, un evento natural, pero que también puede ser antrópico, como son los incendios. En nuestro Guaraíra Repano, lamentablemente, suelen suceder estos tipos de incidentes, pero cuando nos referimos a la categoría natural, son producto del recalentamiento global, de la incidencia de los rayos solares, que al chocar contra el material combustible natural, hojas, maderas, suelen iniciar, en algunos casos, un fuego que al no ser atendido se propaga, convirtiéndose en un incendio, saliendo fuera de control, con las consecuencias lamentables que trae en la devastación y en la afectación al ambiente y a la fauna que tenemos nosotros en el Guaraíra Repano. En la siguiente lámina vemos lo que fue el deslave de La Guaira en el año 1999. Un evento igualmente natural. Llovió durante una cantidad de días, cayeron, la pluviosidad fue excesivamente, nuestro Ávila, como una esponja, absorbió en demasía agua y lamentablemente hacia el estado de La Guaira hubo un desbordamiento, trayendo consigo todo el material natural que la montaña tenía, piedras, palos, y eso fue contra la población, sobre todo la más afectada del este del estado La Guaira, con las consecuencias lamentables de pérdida de vidas humanas y de afectación importante de la infraestructura del estado La Guaira. En la siguiente lámina tenemos un mapa que representa las principales fallas, que no son las únicas, sísmicas que tenemos en Venezuela. Podemos visualizar la falla de Boconó, la falla de San Sebastián y la falla del Pilar. Venezuela es un país sísmico y en la región centro-norte costera nos encontramos el 70-80% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que la importancia de nosotros prepararnos, primero concientizarnos de esta realidad y de prepararnos y organizarnos para que desde la base territorial, desde la comunidad, demos respuestas tempranas ante la ocurrencia de un evento es de vital importancia. En la siguiente lámina podemos visualizar el terremoto de Cumaná, terremoto devastador como evento natural que devino igualmente en la afectación de la infraestructura y de pérdidas de vidas humanas, como vemos acá en la pantalla digital, colapso de infraestructura, pérdida de vidas humanas, que en el año de 1997 nos sorprendió en ese día y específicamente a los compañeros y compañeras de Cumaná. Un evento natural, porque fue producto del movimiento sísmico tectónico, de las capas tectónicas, que de manera espontánea liberaron energía con la afectación correspondiente. En la siguiente lámina vemos a el triste evento también en el estado de La Guaira, en el año 1982, como lo fue Tacoa, un evento antrópico. Y aquí vamos a definir un momento cuál es la diferencia entre natural y antrópico. Ya hablamos del natural, incidencias del ambiente, que en el caso de los incendios de manera específica, bueno, producen los efectos devastadores propios de este tipo de actividad. El antrópico es la presencia intencional o no intencional del ser humano. Falta de mantenimiento, falta de correctivos, de prevención, detonan fallas mecánicas, fallas del sistema, con las consecuencias que tuvimos nosotros
en esta eventualidad en el estado La Guaira, específicamente en la parroquia Katia Lamar, donde pérdidas de vidas humanas, de servidores públicos, de la población circundante, afectó de manera contundente en ese momento, en ese diciembre, a el Estado venezolano. En la siguiente lámina vemos recientemente este año otro evento antrópico, pero esta vez con la intencionalidad de afectar el orden interno del país, provocando un incendio de magnitud en los depósitos del CNE en Mariche. Entonces hemos visto esta diferencia entre los eventos naturales y los eventos antrópicos. En la siguiente lámina vemos nuevamente un incendio en el Ávila, pero esta vez este incendio no es por una eventualidad natural, sino por una acción antrópica, o sea, por la intervención del hombre. El descuido, la intención de desechar colillas de cigarro, de hacer fogata donde no la debemos hacer, o si no está autorizada a hacer la fogata, dejarlas encendidas, una lata, que al producir el calentamiento normal del sol, producen los efectos correspondientes, o la intencionalidad de propagar un fuego con la intención de alterar el orden interno, específicamente en lo que es la vegetación y las afectaciones que produce para la salud y para la comunidad y para Caracas, los incendios que se propagan en el Ávila. En la siguiente lámina vamos a abordar conceptos vinculados a la administración de desastres, prevención, el plan y la gestión de riesgo. ¿Qué es la prevención? Bueno, la prevención no es más que la identificación de aquellas incidencias y aquellos elementos que pudieran afectar, identificarlos, caracterizarlos. ¿Sí? El plan, basado inicialmente en un diagnóstico, nos permite establecer nuestros objetivos, nuestras metas con la finalidad de orientar nuestra respuesta específica para mitigar los posibles eventos adversos que se puedan presentar dentro de la comunidad. Eso nos da pues entonces al desarrollo de, como dice la lámina, de la gestión de riesgo como un proceso social, sistemático y permanente de análisis y de tomas de decisiones de todos estos elementos que nos van a ayudar desde la comunidad a nivel nacional a accionar de manera específica ante diversos eventos que se puedan presentar, naturales o antrópicos. Continuando con la siguiente lámina, vamos a abordar ahora el tema de la organización y la hemos denominado organización comunal, pero que viene estructurada legalmente con la facultad que tiene el Estado, Gobierno Nacional, de contar con un organismo de protección civil para dar respuestas a aquellos eventos de magnitud territorial, nacional, pero que también la tenemos a través de las gobernaciones para dar respuestas a los diferentes eventos que a nivel regional se puedan presentar e igualmente a nivel de las alcaldías. Pero con más importancia, con mayor importancia, nos debe llevar esta organización a la comuna y a los consejos comunales, que a través de los comités de seguridad y defensa integral deben de organizar la población para dar respuesta inmediata. Cuando se produce un evento, el primero en llegar es la población, el habitante del sector, y muchas veces no hacemos nada por desconocimiento. Entonces, la organización comunal y a través de los consejos comunales va a permitir dar una respuesta pronta, oportuna, rápida a los diferentes eventos que se puedan presentar hasta la llegada de los organismos de seguridad del Estado, en este caso Protección Civil y los bomberos de ser el caso. Concluido el segundo momento, damos paso ahora al tercer y último momento de esta clase. Continuamos con la organización comunitaria. En la siguiente lámina vemos entonces algunos conceptos claves que el estudiante debe de manejar de una manera muy precisa. Y vemos entonces en láminas tres conceptos que pueden confundir, pero son distintos. Vamos a verlo. Emergencia. Cualquier suceso capaz de alterar el funcionamiento cotidiano de una comunidad.
pudiendo generar víctimas y daños materiales afectando la estructura social y economía de la comunidad. Cualquier evento. Puede ser un evento de carácter natural, de carácter antrópico, que afecte momentáneamente o altere la convivencia ciudadana. Hay otro concepto que debemos de internalizar, de comprender y de analizar, como lo dice la pantalla digital, que es el estado de alarma. El estado de alarma no es más que aquel decreto que el poder municipal, el gobierno municipal, estatal o nacional, activa para tener los recursos materiales, financieros, humanos necesarios para la atención de un evento que pudiera ocurrir. A diferencia, vemos acá en la pantalla, que el estado de emergencia, que es la declaración oficial emitida por la primera autoridad civil, igualmente de un municipio, de un estado o a nivel nacional, pero ya es para atender el evento que pueda estar ocurriendo. ¿A través de qué? De la movilización y de la disposición de todos los equipos materiales, financieros, económicos, humanos, necesarios para atender ese evento que está pasando en ese momento. Entonces tenemos dos conceptos que se parecen pero son distintos. El estado de alarma, como lo dice, como lo vemos, lo podemos visualizar en la pantalla digital, y el estado de emergencia. Esto es importante para nosotros poder identificar la comunicación que podamos estar recibiendo a través de los medios de comunicación emitidas por los diferentes escalones del gobierno nacional en cuanto a la ocurrencia de un evento. Y contextualizar entonces qué puede estar pasando o qué puede pasar en esa localidad. Por eso es que es importante nosotros precisar y conocer todos y cada uno de estos conceptos para poder entender y apreciar la administración de desastres y la actuación de la protección civil desde la misma activación comunal, desde la misma activación de las personas que convivimos en una localidad. En la siguiente lámina vemos entonces tres definiciones también muy importantes, como son los organismos de atención primaria, secundaria y de apoyo. ¿Cuáles son los organismos de atención primaria? Las policías, los bomberos y protección civil en sus diferentes escalafones, a nivel municipal, estatal y a nivel nacional. Pero como dijimos anteriormente, con la importantísima participación de la comunidad organizada en las comunas y los consejos comunales a través de las brigadas y los comités de seguridad integral, para que de manera consciente, preparada, podemos dar respuesta oportuna a todas y cada una de estas eventualidades. En la pantalla vemos los organismos de atención secundaria, instituciones públicas y privadas, que son convocadas también por la autoridad para complementar toda la logística necesaria para la atención de una emergencia o de un desastre. Y finalmente tenemos a los organismos de apoyo, instituciones públicas y privadas que poseen recursos especializados. Son aquellas instituciones que poseen maquinaria, tecnología especializada que puede ser necesaria en un momento específico de la atención de la emergencia o del desastre. En este último momento, entonces, hemos terminado de conversar y de compartir con ustedes lo que ha sido la organización y la conceptualización de protección civil y administración de desastres para la atención de las emergencias. Pasamos entonces a la siguiente lámina. Mapa de riesgos comunitarios, antes, durante y después. Es importante el establecimiento de los mapas de riesgos. ¿Por qué? Porque el mapa de riesgos nos va a permitir desde la comunidad determinar, visualizar aquellos elementos que pudieran ser en algún momento o pudieran desencadenar en algún momento algún tipo de eventualidad
que afecte el orden interno de esa localidad. Todos y todas estamos llamados entonces a conformar desde los comités de seguridad integral de los consejos comunales integrados a las comunas nuestro mapa de riesgo territorialmente. Es la información inicial, diagnóstica, que nos va a servir para identificar la potencialidad de la ocurrencia de un evento. Volvemos a la lámina y vemos tres momentos importantes: antes, durante y después. El antes es el momento donde de manera preventiva, de manera anticipada, nos organizamos, nos formamos, identificamos nuestras vulnerabilidades, identificamos nuestras amenazas, identificamos nuestros riesgos para que durante, como lo dice la lámina, actuemos de manera decidida, ordenada y con conocimiento de causa para atender las diferentes eventualidades que pudieran ocurrir dentro de la territorialidad de una comunidad. Y el después, como lo expresa la lámina, el después es la capacidad para reorganizar el espacio y la atención postraumática de las personas afectadas. Es la forma y es la manera como nosotros nos reposicionamos desde la colectividad para sobreponer, para llevar y para volver al estado anterior la normalidad en la vida de la comunidad. Entonces vemos cómo en este momento hemos abordado la organización, los conceptos básicos necesarios para el abordaje de la administración de desastres y protección civil, y la forma cómo planificar desde la comunidad, repito, con la importancia suprema de la incorporación del ciudadano y de la ciudadana a esta organización. Debemos de romper con aquella vieja creencia que entonces estamos a la espera de protección civil para que atienda, para que accione. Somos nosotros, somos nosotras, que desde nuestra territorialidad, vuelvo y repito, desde nuestra casa, nuestra cuadra, nuestra calle, nos incorporemos de manera decisiva a formarnos y a organizarnos para la atención de las diferentes emergencias y desastres que se puedan producir dentro de la comunidad. De esta manera hemos desarrollado nuestra primera teleclase de Universidad en Casa, del núcleo Identidad, con el abordaje sobre la protección civil y administración de desastres. Es buen momento para que hagamos una revisión que nos permite identificar los contenidos aprendidos durante la clase de hoy. Determinamos el origen y evolución de la protección civil y administración de desastres. Aprendimos sobre los conceptos básicos para la atención de emergencias y desastres. Y estudiamos la organización comunitaria para la atención de emergencias y desastres. En nombre de todo el equipo de Universidad en Casa, ha sido un placer compartir esta teleclase del día de hoy con ustedes. Recuerden que deben comunicarse con sus profesores o tutores en cada universidad con el objetivo de recibir las actividades de evaluación correspondientes y profundizar, muy importante, profundizar en los temas abordados en el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales de Telegram y YouTube Universidad en Casa. Hasta una próxima oportunidad.